Esto hubiera pasado si Landín la metía contra el único haitiano. Hugo al Madrid, México. Uno de los partidos más vergonzosos que ha tenido la selección mexicana en su historia fue aquel preolímpico, ese mismo cuando hicimos el ridículo en contra de Haití y cuando Hugo Sánchez no pudo clasificar al Tri a los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Landín está solo en el área, en contra del arquero, tira, ¡gol! México logra la hazaña y estamos en los Juegos Olímpicos. Las cosas hubieran sido completamente distintas, gambeteros. Para empezar, esa selección hubiera jugado las semifinales de ese preolímpico, con los ánimos hasta arriba tras haber superado todas las adversidades. No nos queda duda que la selección mexicana se coronaría como el equipo campeón de ese preolímpico, y por lo tanto, hubiera jugado los Juegos Olímpicos de Beijing. Esto habría sido lo único que necesitaban los futbolistas como Santiago Fernández para seguir levantando su carrera. No queda duda que hubiese elevado su nivel, ya que con ese paso que tuvo por la Masía del Barcelona, el jugador se hubiera convertido en el delantero que América necesitaba, logrando títulos de goleo con las Águilas y ofertas para llegar al fútbol de Europa. César Villaluz, terminando ese preolímpico, habría llegado al fútbol de Europa con el Barça, equipo que se arrepintió de haber dejado al mexicano y fue tras él tras verlo brillar con la selección olímpica. Así que el jugador nunca habría recibido ese duro golpe de parte de Cruzalta que arruinó a su carrera. Pero lo más importante, gambeteros, el proceso de Hugo Sánchez no hubiera sido cortado. El Pentapichichi seguiría con su proyecto rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, logrando la clasificación, caminando, mostrando un nivel similar al que el Tri tuvo en aquella Copa América del 2007, cuando maravillaron a toda Sudamérica, logrando así llegar a un nivel enorme en la Copa del Mundo. El macho hubiera podido seguir convocando a Nery Castillo, ayudándole a mantener su nivel tras su paso con el Shakhtar y lo hubiera convertido en una figura del Manchester City. Con la confianza a tope, la selección mexicana avanzaría a la siguiente ronda en Sudáfrica, pero en esta ocasión la Argentina de Diego Armando Maradona no sería rival para la selección de México, así que este duelo de leyendas en la dirección técnica se lo hubiera llevado nuestro querido Ugol, quien lograría hacer historia al clasificar al Tri por fin al quinto partido. Aunque el rival en los cuartos de final hubiera sido Alemania y en un partido bastante cerrado en donde muchos aficionados a nivel mundial opinaron que el Tri debería de haber avanzado, Alemania se impuso ante el Tri de Hugo por un marcador de 2-1. Si bien México no avanzó más allá de los cuartos de final, la sensación que dejó la selección de Hugo Sánchez hubiera maravillado a todos, pero en especial a Florentino Pérez, quien no lo pensaría dos veces y después de la participación de México en el Mundial de Fútbol, llamó a Hugo para que se convirtiera en el entrenador del equipo merengue. Recordamos que en aquel verano en el Real Madrid se estaba buscando técnico tras el despido de Manuel Pellegrini, quien no pudo ganar la liga con Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema. A Hugo le hubiera costado mucho trabajo decidir dejar a la selección que, por supuesto, contaba con él para el próximo ciclo mundialista, pero después de que Florentino prácticamente le rogara para llegar al equipo merengue, finalmente la leyenda del fútbol mexicano hubiera aceptado. Como entrenador del Madrid y teniendo a figuras como Di María, Benzema, Xavi Alonso, Kaká y, por supuesto, a Cristiano Ronaldo, ese Real Madrid hubiera volado con Hugo, logrando competir con aquel Barcelona que aquellos años dominaba en España. Hugo Sánchez habría convertido al Real Madrid en un equipo multicampeón en Europa, con un sencillo pero efectivo 4-4-2, con Benzema y Cristiano al frente. El equipo merengue hubiera conseguido ese tricampeonato años antes con el mexicano en el banquillo, empatando y superando el sextete conseguido por el Barcelona en el 2009. Pero después de todo ese éxito con el Real Madrid, Hugo sabría que su ilusión siempre fue ser campeón del mundo con México, así que después de 5 años triunfando con el Real, se despide para volver a dirigir a la selección de México. El proceso que inicia Hugo Sánchez siendo uno de los mejores entrenadores del mundo con el Tri es rumbo al Mundial de Rusia 2018. Con Hugo al frente y teniendo futbolistas como Irving Lozano, Chicharito Hernández y Carlos Vela, el tridente del Tri fue el terror de las eliminatorias en CONCACAF y por supuesto en el Mundial de Rusia, en donde Hugo cobraría venganza de aquella eliminación en 2010 contra Alemania, venciendo a los bávaros con un contundente 3-0 en fase de grupos. Corea y Suecia no hubieran sido rivales para el Tri de Hugo y pasarían como líderes de grupo. En octavos de final nos enfrentaríamos a Suiza, un rival nada complicado para el trabuco que dirigiría el macho, un sencillo 2-0 y a cerrar la llave. En cuartos de final se viene un partido complicadísimo ante Inglaterra, pero si alguien sabe cerrar los partidos y matarlos con contundencia, ese es el Pentapichichi, gol de Carlos Vela en descolgada y México se mete a semis contra Croacia. Y bueno, Croacia ya había sido víctima de México hace 4 años, se le repite la fórmula y México se mete a la gran final de la Copa del Mundo. Historia de David contra Goliat, México contra la todopoderosa Francia de Mbappé y Griezmann. Pero cuando las eliminatorias son a un solo partido, la motivación y el ímpetu pueden más que la técnica. Un equipo motivadísimo, con un espíritu ganador gracias a Hugo Sánchez, pelearía al máximo.
Y en los minutos finales, una descolgada del Chucky que tira un centro a Raúl Jiménez, quien obviamente mucho le había aprendido a Hugo Sánchez para ese entonces, y logra rematar de chilena para dejar a Francia en la lona. Con la mentalidad de Hugo, el Tri lograría lo imposible, ganar la Copa del Mundo, historia pura gracias al mejor futbolista que ha tenido este país. La carrera de Hugo Sánchez hubiera llegado a su punto más alto, después de que veía oscuridad en ese preolímpico, pero el gol de Landín cambió por completo la historia y el rumbo del fútbol mexicano, y por supuesto, de nuestro amado Hugo.